En una época en la que el café era simplemente una bebida más, surgió una figura que lo transformó en un símbolo de estilo de vida, conexión humana y experiencia sensorial, Howard Schultz. El protagonista de esta historia no nació en cuna de oro, no fue un prodigio ni heredó un imperio. Al contrario, nació en uno de los barrios más humildes de Brooklyn, en una familia marcada por la precariedad económica. Sin embargo, desde pequeño cultivó un fuego interno, alimentado por el deseo de romper con el destino que la sociedad le había asignado. Este es el relato de cómo Schultz, impulsado por una visión clara y una resiliencia inquebrantable, cambió el modo en que el mundo consume café y redefinió lo que significa construir una empresa centrada en las personas. Para comprender su impacto, es necesario situarnos en el contexto histórico de su infancia, Estados Unidos. Años 50. Un país que, aunque se perfilaba como potencia global tras la Segunda Guerra Mundial, aún estaba lleno de desigualdades. En Brooklyn, la pobreza estructural afectaba a millones, y los hijos de trabajadores no tenían muchas oportunidades de escapar de su entorno. Era una sociedad dividida entre la promesa del sueño americano y la cruda realidad de los barrios obreros. La cultura del café, por su parte, era muy distinta a la que conocemos hoy. El café era instantáneo, barato y sin alma. No existía aún el concepto del café como experiencia, como ritual o como punto de encuentro. En ese ambiente, crecería un joven que más adelante se obsesionaría con cambiar no solo la industria del café, sino también con elevar la dignidad del trabajador promedio, recordando siempre las dificultades que vivió su propia familia. Schultz encarna, quizás como pocos, el ideal moderno del self-made man. Su historia no es solo la de un empresario exitoso, sino la de un visionario que supo combinar sensibilidad social con ambición comercial y que convirtió una pequeña tienda de Seattle en una marca global con presencia en cada esquina del planeta. Howard Schultz nació en 1953 en Brooklyn, Nueva York, en el seno de una familia humilde. Su padre era un conductor de camiones de reparto que, tras sufrir una lesión sin recibir compensación, quedó marginado del sistema laboral. Esta experiencia marcó profundamente al joven Howard, que vio cómo su familia luchaba con desesperación para sobrevivir. Creció en los proyectos de vivienda pública de Canarsie, rodeado de carencias, violencia y limitaciones. A pesar de ese entorno, Schultz encontró en el deporte, especialmente el fútbol americano, una vía de escape. Fue gracias a una beca deportiva que logró estudiar en Northern Michigan University, siendo el primero de su familia en ir a la universidad. Allí, trabajó en varios empleos para costear sus estudios, desde bartender hasta vendedor. Su sentido de esfuerzo y superación se afianzó en esos años. Al graduarse, entró al mundo corporativo trabajando para Xerox, donde aprendió técnicas de ventas que más tarde serían cruciales para su carrera. Más tarde, ingresó a Marplast, una empresa de productos suecos donde se convirtió en vicepresidente de ventas. Fue durante su trabajo en Marplast que conoció a Starbucks, una pequeña tienda de café en Seattle que compraba filtros de café de su empresa. Fascinado por la calidad del producto y la pasión de los fundadores, Schultz voló a Seattle para conocer más de cerca el negocio. En 1982 se unió a Starbucks como director de operaciones minoristas y marketing. Pero un viaje cambiaría su visión para siempre. En una visita a Milán descubrió el café espresso como experiencia cultural, los bares italianos como centros comunitarios donde la gente se reunía a compartir. Volvió convencido de que esa cultura podía trasladarse a Estados Unidos. Sin embargo, los fundadores de Starbucks no compartían su visión. Determinado a seguir su intuición, Schultz renunció y fundó su propia tienda, Il Giornale, que tuvo gran éxito replicando la experiencia italiana. En 1987, logró convencer a inversionistas para comprar Starbucks por $3.8 millones. Así nació la era moderna de la marca, bajo la dirección de un hombre con una visión clara: no vender café, sino ofrecer una experiencia humana y auténtica. Desarrollo del éxito, estrategias, decisiones clave, liderazgo. Howard Schultz no quería que Starbucks fuera simplemente un lugar para comprar café. Su objetivo era crear un tercer lugar entre el hogar y el trabajo, donde las personas pudieran sentirse parte de una comunidad.
Desde el diseño del ambiente hasta la formación de los baristas, cada detalle estaba pensado para construir una experiencia única. Pero su verdadero diferencial fue otro, una cultura empresarial centrada en el respeto, la dignidad y la inclusión. A diferencia de la mayoría de los empleadores de la época, Schultz ofreció beneficios de salud incluso a los empleados de medio tiempo y permitió que los baristas tuvieran participación accionaria en la empresa. Esto generó un nivel de compromiso interno que impulsó a Starbucks a crecer de manera orgánica y sólida. La expansión fue impresionante. En pocos años Starbucks pasó de ser una marca local a tener presencia en cientos de ciudades en Estados Unidos. Luego llegó la globalización, la marca se expandió a Japón, Reino Unido, China y muchos otros países, enfrentando con éxito el desafío de adaptar su modelo de experiencia al contexto cultural de cada región. La innovación fue clave. Starbucks no se limitó al café, sino que incorporó alimentos, música, productos digitales, e incluso se convirtió en pionera en pagos móviles. Schultz supo integrar lo físico y lo digital, creando una app que facilitaba la fidelización del cliente mediante recompensas y personalización. En 2008, cuando la empresa enfrentó una crisis por la caída en calidad y pérdida de su cultura, Schultz volvió como CEO. Cerró cientos de tiendas temporalmente para reentrenar al personal, reenfocó el negocio en la experiencia original y logró recuperar el rumbo. Su liderazgo fue profundamente humano, siempre centrado en escuchar a sus empleados y clientes. Además, Schultz no temió involucrarse en temas sociales. A través de Starbucks, impulsó campañas de diversidad, inclusión racial, acceso universitario y salud mental. Aunque estas posturas lo pusieron en el centro de polémicas, nunca se retractó. En 2017 se retiró definitivamente de la empresa y más tarde consideró postularse como candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos, convencido de que el liderazgo empresarial debía tener una dimensión cívica. En todos sus pasos, Schultz demostró que los negocios podían ser rentables sin abandonar el propósito social. Lecciones aplicables hoy: mentalidad, hábitos, principios. La historia de Howard Schultz ofrece múltiples lecciones que trascienden el mundo del café y de los negocios. En primer lugar, el poder de tener una visión clara. Su experiencia en Milán no fue solo una anécdota turística, sino el punto de partida de una transformación global. Esa visión, tan nítida en su mente, lo sostuvo frente al rechazo de los fundadores originales y lo motivó a crear Il Giornale. La segunda gran enseñanza es la empatía como ventaja competitiva. Schultz entendió que cuidar a los empleados era una inversión, no un gasto. El respeto por el trabajador creó una cultura fuerte, que a su vez mejoró la atención al cliente. En tiempos donde el capital humano es crucial, este principio es más vigente que nunca. Otra lección poderosa es la resiliencia. Schultz vivió pobreza extrema, fue rechazado por quienes no creían en su sueño, enfrentó crisis empresariales y personales. Pero nunca dejó de avanzar. La capacidad de resistir, adaptarse y aprender es un atributo que cualquier emprendedor moderno debe cultivar. También se destaca su enfoque de pensar en grande, empezar en pequeño. No esperó tener la empresa perfecta, comenzó con lo que tenía, ajustando sobre la marcha. Esta mentalidad es ideal para startups y proyectos emergentes. El liderazgo de Schultz fue, además, profundamente auténtico. No delegó su visión, estuvo presente, viajó a tiendas, escuchó empleados. Cuando Starbucks entró en crisis, no buscó culpables, volvió para liderar el cambio con humildad. Por último, Schultz entendió que el cliente no busca solo un producto, sino una experiencia emocional. Cada tienda, cada aroma, cada música, cada sonrisa, era parte de una narrativa más grande. Esta perspectiva es fundamental para marcas modernas que quieren conectar desde lo emocional. En el fondo, el café fue solo un medio. Su verdadero objetivo fue construir comunidad, elevar al trabajador, dar dignidad a cada interacción humana. En un mundo cada vez más impersonal, el legado de Schultz nos recuerda que los negocios con alma no solo son posibles, sino necesarios. Su historia es una invitación a soñar en grande, actuar con propósito y liderar con humanidad. Howard Schultz no solo sirvió café, sirvió inspiración.
Su historia es una invitación a soñar en grande, actuar con propósito y liderar con humanidad. Howard Schultz no solo sirvió café, sirvió inspiración.